nosotras, así es que tenemos que hacer algo para conservar descendencia a nuestro padre. Y entonces se ponen de acuerdo y cada una de ellas duerme una noche, lo embriagan y duermen una noche cada una con su papá. Algo que no es agradable a los ojos del Señor. Bueno, de esa situación, de esa relación incestuosa, digámoslo así, nace un hijo y le ponen por nombre Moab. Si usted puede ver entonces, el origen que tenía Moab no era precisamente el mejor o el más deseado. Imagínese usted la condición de este hijo al darse cuenta que su papá era al mismo tiempo su abuelo. Algo nada agradable, y obviamente los que se enteraron o los que se iban enterando de su situación, pues lo iban señalando. No era algo agradable ir en la sociedad de ese tiempo y darse cuenta que era señalado porque era el hijo del papá con la hija. Nada agradable. Este pueblo, lamentablemente, por esa condición y su rebeldía, se alejaron del Señor, dado que Lot era un hombre que, si bien algunos dicen no era precisamente el más fiel o el mejor de los hombres, ya que era un tanto problemático, sobre todo con su tío Abraham. Abraham era tío de Lot, y tenían ciertos detallitos de tal manera que se separaron y él se fue a vivir hacia aquella ciudad. Sin embargo, también hay que considerar que cuando Abraham habla con Dios y le dice: si encontraras 10 justos ahí, ¿no librarías a la ciudad? Y le dijo Dios: si encontrara 10 justos, ciertamente la perdonaría. Y 5, si encontrara 5 justos, la perdonaría. Entonces, desde mi punto de vista muy personal, considero que Lot era parte de ese número muy reducido de justos que tal vez no se encontraron, y el único fue él. Tal vez por amor a Abraham. Hay quien dice es que no era realmente lo que decía o lo que se dice que era, pero el hecho es de que Lot fue salvado, justo o injusto, por misericordia, por lo que haya sido, fue salvado, y eso es algo que a nosotros nos debe de importar también. Amén. Que nosotros somos salvos por gracia y misericordia del Señor, no porque lo merezcamos o porque hayamos hecho lo suficiente para merecer o ganar esa salvación. Solamente es su gracia y su misericordia. Amén. Entonces se formó un pueblo que de alguna manera pues se constituyó también en enemigo de Israel, y muchas veces tuvieron problemas y dificultades. Sin embargo, en este pasaje el Señor está hablando obviamente de varios pueblos, pero en este punto habla de Moab y dice: quieto estuvo Moab desde su juventud. Quieto denota una palabra estático, estancado. Ahí estuvo Moab. Y si bien nosotros podemos asemejarnos a este pueblo, o bien individualizarlo a un solo hombre y poder decir, ponga su nombre en lugar de Moab, y puede decir: quieto ha estado Jorge desde su juventud. Ahí ha estado estancado y estático. No ha sido precisamente lo que he deseado, podría decir el Señor. Ha estado reposado sobre su sedimento. Y aquí hace referencia, todo el pasaje hace referencia precisamente a una barrica o un barril, un odre en el que se almacenaba el vino. Muchas veces nosotros nos acostumbramos o nos adaptamos a una forma de vida, aún que, déjeme decirle, aún estando en los caminos del Señor, estando aquí en la iglesia, sentados en las sillas.
Y nos acostumbramos a simplemente estar allí, cómodos, a gusto. No tenemos responsabilidades, no queremos responsabilidades. La obra de Dios no cuenta con nosotros. Asistimos, pero ¿qué hacemos por la obra del Señor? Muchas de las veces, en muchos de los casos, y no generalizo, pero en muchos de los casos no hacemos nada. Perdónenme la expresión, tal vez un poco fuerte, pero cristianos de banca, cristianos sentados. Venimos, escuchamos, si entendimos bien y si no también, nos vamos. ¿Se acabó? De los 3 días que tenemos servicio en la semana, venimos 2, 1. O de los 3 por 4, 12 servicios al mes, asiste 3 o 4. Y esto no es para ni que no sintamos mal, ni para que y el hermano me está tirando. No. Yo no le estoy diciendo nada a usted. Yo estoy hablando de Moab. Me dijeron que Moab hacía, pero aquí en la iglesia no sucede eso, ¿verdad que no? Fíjese bien, Moab dice que estuvo allí reposado en su sedimento desde su juventud, sentado, estático, cómodo, a gusto. Como este pasaje hace referencia al vino, a cómo se almacenaba el vino, dicen los que saben que cuando en el lagar se pisotea la uva, se muele la uva, porque se tiene que hacer así, no sé si tenga mejor sabor si se hace con los puros pies, pero se pisa toda y va corriendo el jugo de la uva y se va almacenando en barriles. Se llevan a la bodega, que curiosamente también se llama lagar, y se deja ahí por 40 días. Después de 40 días, si ese vino no se cambia de odre, los sedimentos son las pequeñas partículas de cáscara de la uva, semilla tal vez. Lo que vaya quedando allí se va asentando. Baja hasta el fondo, durante esos 40 días queda todo abajo. De tal manera que el proceso de trasvasar es tomar otro barril limpiecito y nuevecito y vaciar el vino del odre que lo contiene hacia el vacío, teniendo mucho cuidado de que no se vayan en el trasvase los sedimentos, la suciedad, la basurita que va quedando. Se trasvasa otra vez a otro odre limpio. Se tapa, se mete a la bodega y se deja allí todavía por 40 días más. Después de esos 40 días se vuelve a sacar. Quizá algún otro sedimento se quedó, se fue, se nos pasó y quedó ahí. Bueno, tenemos que esperar el tiempo para que se asiente, se baje y nuevamente hacer el proceso de trasvasar. Volver a tomar esa barrica, ponerla en otra limpia y vaciarla. Con el mayor cuidado de que los últimos sedimentos que quedaron no se vayan a ir. Y se vacían. Se tapa, se vuelve a meter a la bodega por 40 días más. Digo, los que han bebido o han probado el vino en este proceso, los que saben, dicen que el tiempo que dura en la barrica es lo que le da
su color, su sabor y su olor al vino. Después de 40 días se vuelve a sacar esa barrica y se hace nuevamente el proceso de trasvasar. ¿Qué sucede con este proceso? Es que cada vez que estamos vaciando el vino en un odre limpio, el vino va quedando cada vez más limpio. ¿Por qué se hace este proceso? Porque si no se hiciera y se deja desde la primera barrica con toda la basurita que le quedó ahí abajo, esa basurita se empieza a echar a perder, aunque el jugo, sí, pues es jugo de uva, ¿no? Aunque el jugo en sí no se echa a perder, el sedimento, las partículas, las cascaritas, esas sí se echan a perder y empiezan a podrirse en el fondo del barril. Y eso, ¿qué cree usted que suceda con el vino? Lo echa a perder, porque empieza a soltar otras sustancias que echan a perder el vino. Entonces el vino sabría amargo y no precisamente olería así como que a vino. Bueno, yo en lo personal pues no me agrada mucho el vino, no me agrada para nada de hecho, pero no sé tampoco cómo sea el proceso en sí de un vino de uva fermentado, si sepa diferente o huela diferente. Los que saben lo saben y lo han dicho así. Y el olor, en lugar de ser rojizo, se torna más oscuro, más negro. Obviamente ese vino no sirve para nada. Y los que saben, los que lo prueban, dicen: este vino tuvo a lo más 3 procesos de trasvasado, no tuvo más. No sé cuántas veces se pueda trasvasar. Yo pienso que eso depende de la cantidad de sedimento que se deja ir todavía. Quizá algunos le ponen una telita así como malla para que lo menos que se pueda ir, en fin. Pero ese proceso hace que el vino sea puro, con un buen color, con un buen olor y con un buen sabor, de acuerdo a los catadores de este proceso. Nosotros, asemejándonos a Moab, dice la Escritura: quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. ¿A qué hora empezamos? Ya no me fijé la hora. Hay una película que se llama Enfrentando a los Gigantes, me supongo que usted la habrá visto alguna vez. Y hay un episodio, un momento en el que el coach está hablando con los jugadores y les da una frase que a mí me ha llamado mucho la atención. Les dice: tus acciones reflejan el aroma de tu corazón. Así es que si tus acciones no son buenas, significa que tu corazón apesta. Tu corazón no tiene un olor agradable. Bueno, yo me supongo, haciendo una referencia a esto que sucede en esa película, es cuando nosotros nos quedamos reposados en nuestra comodidad. Y no me refiero a reposado en el sentido de que estoy ahí, no me muevo y no hago nada. No, sino que pasa el tiempo en nuestra vida y pasa en vano. No crecemos, no hay madurez, no hay renovación en nuestro carácter, en nuestras actitudes, de tal manera que nuestros sedimentos, nuestras malas acciones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, aún nuestros sentimientos, porque muchas de las veces nos enfrascamos y nos envolvemos en sentimientos de culpabilidad, de complejos, de rechazo, y esos sedimentos empiezan a hacer que nuestro vino
no tenga el olor agradable para el Señor. Y nos quedamos allí, así. De tal manera que cuando nos ven los demás actuar, dicen, ¿por qué actuará así? ¿Por qué tendrá esta actitud simple? Porque ha quedado reposado sobre su sedimento. Y muchas de las veces esto nos ha pasado a usted y a mí. No quiere decir que nosotros somos inmunes o porque estoy yo aquí al frente, a mí nunca me ha pasado. Le pasará a los demás, a mí no. Eso es mentira. A todos nos pasa. Por eso es que tenemos que tener el cuidado de momentos como hoy o días como hoy, doblar rodilla delante del Señor y decirle: Señor, aquí está mi vida. Lo que necesites ser trasvasado en mí, hazlo. Porque dice el Señor en el siguiente versículo: por tanto, vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. No habrá vuelta o marcha atrás. Y por eso, cuando vienen a nuestras vidas pruebas o luchas, que el único propósito que Dios tiene al enviarnos las pruebas, las luchas, es simplemente para que nosotros seamos trasvasados de vasija en vasija. Pero en lugar de ver las pruebas como algo de parte de Dios para nuestro crecimiento y nuestra madurez, vemos todo lo contrario. Y creemos que el enemigo nos ataca y creemos que somos presa de él y que aprovecha el tiempo simplemente para hacernos sufrir. Y tenemos problemas matrimoniales, y tenemos problemas con nuestros padres, y tenemos problemas en el trabajo, y tenemos problemas en la iglesia y en todos lados. Entonces nos decimos: ¿y entonces qué estoy haciendo yo aquí? ¿Para qué sirvo? Tengo problemas con medio mundo, nadie me ve bien, ¿por qué? Y entonces cuando nosotros, de acuerdo a esta palabra, tenemos que meditar, pensar, reaccionar y decir: ¿acaso he estado por más tiempo de lo debido reposado en mis sedimentos? Mis actitudes quizá están haciendo mayor efecto sobre mi vino, y porque no he sido trasvasado, el olor de los sedimentos empieza a contaminarme. ¿Acaso mis actitudes empiezan a dañarme? ¿Acaso mis pensamientos ya me están causando problemas externamente? Y no se necesita ser un Einstein para darnos cuenta que si no hacemos algo, los resultados para nosotros no serán buenos, no serán los mejores. El proceso de trasvasado, cuando lo recibimos, no es agradable, no nos gusta. 40 días, dicen los que pueden ver este proceso. 40 días es tiempo suficiente para que los sedimentos bajen. Si se pasa de 40 días, entonces los sedimentos se empiezan a echar a perder. Y 40 días representa solamente un tiempo específico para que las cosas puedan cambiar en nuestra vida. Dicen los que saben que si practicamos un hábito por 40 días, se nos hace si practicamos una actitud, pensamiento, lo que sea, por 40 días, entonces se nos hace ya un buen hábito. Buen hábito que podemos poner en práctica en todo momento, ya sea la lectura de la palabra, la oración, la meditación. 40 días, igual, si usted hace ejercicio por 40 días, entonces después lo hace con mayor facilidad. 40 días es tiempo suficiente para que un hábito se quede en usted. Ahora, cuando los sedimentos en usted quedan por más de 40 días, que 40 días es poco decir cuando llevamos años muchas veces en una actitud, años en una forma de ser, y generalmente culpamos a los demás cuando las cosas en nuestra vida no son como yo quisiera que fueran, y no nos detenemos a pensar en nuestros sedimentos. ¿Sabe?
Hace muchos años en una predicación escuché una ilustración que decía que una rana puede hervirse viva y no hace el menor problema por salirse de la olla de agua hirviendo. Dicen que si tomamos a la rana y la metemos al agua hirviendo, inmediatamente va a saltar porque se va a quemar, va a sentir el dolor y se va a salir. Pero si ponemos el agua fría y a la rana adentro, se acomoda. Le prendemos a la flama y empieza esta a calentar el agua. La rana tiene la virtud de irse adaptando a la temperatura y se va acomodando y se va a quedar, ¡ay, qué riquito! Calientito. Y empieza el agua a calentarse más y la rana empieza a adaptarse más al calor. Pues bien, se puede cocer hervida, pero no sale del agua porque se ha adaptado a la temperatura, al ambiente. Y muchos de nosotros, muchas veces, para nosotros es más fácil adaptarnos al medio que nos rodea para encajar, para que nos vean bien, para ser aceptados, para no tener problemas. Y podemos dar miles de excusas, pero nos adaptamos. Y el enemigo es astuto y sabe precisamente que estando en esa condición somos una presa fácil. Y es por eso que cuando pasan los años y nosotros continuamos con una actitud, con un pensamiento, con una forma de ser, con una culpa, con un remordimiento, entonces nuestro sedimento queda ahí estancado. Por ende, nuestra vida queda estancada. Y no tenemos más aspiración, más que hacer. Por eso es que los matrimonios se vuelven monótonos. No son felices, pero están juntos porque pues por costumbre, por lo que sea, pero no hay esa chispa que haga que un matrimonio revolucione y sea feliz, porque el propósito de Dios en el matrimonio es que seamos felices en todo tiempo, en todo momento, disfrutar de nuestra familia, tener momentos agradables. Que si bien tenemos que cumplir cada uno con nuestras responsabilidades, que el llegar al hogar sea como llegar a un oasis de paz, en el que los hijos llegan y descansan, y no que sea todo lo contrario, que digan los hijos, voy a ver qué hago para estar el menos tiempo posible en casa. ¿Por qué? Porque papá los ignora. Llega a papá y lo primero que hace es sentarse a ver la televisión y ahí se queda horas. Y la esposa llega cansada también y enfadada porque aparte tiene que llegar a trabajar en el hogar, cosa que los maridos generalmente no hacemos. Entonces son muchas cosas que van minando a la familia, simple y sencillamente porque los sedimentos se han quedado ahí estancados, porque los sentimientos de los papás quizá ya no son los mismos como esposos, y como no hay felicidad, y muchas de las veces más que felicidad hay frustración, entonces su frustración la vuelcan sobre los hijos también, y es una familia lamentablemente con muchos problemas. Déjeme contarle que en muchos de los casos son familias cristianas, y es triste poder, cada vez que he tenido la oportunidad de dar consejería familiar, me doy cuenta que los hijos simplemente reaccionan a las actitudes de los padres, de las actitudes en su propio matrimonio. Entonces, cuando Dios nos advierte sobre esto, es para que pongamos manos a la obra, para que no nos quedemos en nuestro sedimento ahí estancados solamente. Oiga, es como estar muerto en vida, peor aún que muerto en vida, peor. ¿Y sabe qué es lo peor que le puede pasar a un ser humano? No es estar muerto en vida, es enterrarlo vivo. Se han contado historias de que en muchos casos han abierto tumbas y las personas que estuvieron en el ataúd están con sus uñas arrancadas porque desesperadamente querían abrir el ataúd. Muchas de las veces el esqueleto está agarrado de la portezuela para abrirla.
Oiga, no hay cosa peor que abrir sus ojos y encontrarse en una total oscuridad y que se dé cuenta que está 6 pies bajo tierra. Nadie lo escucha y solamente está usted solito en una tremenda oscuridad, sabiendo que en poco tiempo de verdad morirá. ¿Y sabe usted que esa es la condición nuestra cuando estamos en pecado? Estamos así, exactamente, sabiendo que el fin viene pronto. ¿Y cuál será su destino? ¿No cree usted que esto es preocupante? ¿Que debemos de poner manos a la obra? ¿Que debemos de hacer algo para que nuestra vida cambie de verdad? No justificarnos ni culpar a nadie por nuestras acciones o por lo que a mí me pasa. No soy yo una víctima del mundo, de mi familia, de mis padres, de lo que me rodea. No, el único que tiene la responsabilidad de tomar las decisiones que me cambien soy yo. El que transforma es el Señor, amén. Pero si yo me rindo a Él y yo le digo: aquí está, Señor, mi vida, transfórmame, estoy dispuesto a ser trasvasado, entonces Dios nos trasvasará. Y quizá el proceso sea menos doloroso, porque entonces el Señor nos dirá: ok, entonces tienes que empezar a dejar las cosas que no me agradan. Y entonces es cuando Dios empieza a actuar en nuestra vida. Después las personas me empiezan a ver y dicen: ¿qué te hiciste? Te ves más guapo. O sea, no, es que Dios está trabajando en mí. Cuando tú llegas con una sonrisa a tu casa y entonces la esposa dice: ¿este qué trae? Hola, mi amor, buenas tardes o buenos días en la mañana. Y dice: ¿qué habrá hecho? No, simplemente es cuando nuestra vida empieza a cambiar y se empieza a reflejar en nuestro exterior y las cosas en nuestro entorno empiezan a cambiar, se empiezan a dar cuenta las personas que nos rodean. En la iglesia se empiezan a dar cuenta de que soy diferente, pero solamente cuando permito que Dios haga algo en mi vida. Si no, no pasa nada. Entonces, tenemos que aprender y entender que lo que Dios desea en nuestra vida es para bien. Él no tiene para nosotros pensamientos de mal, en lo más mínimo. Lo que Él quiere es que cada uno de nosotros podamos cambiar y ser transformados. Cada uno de nosotros podemos entender nuestra condición. Yo no le voy a contar cuál sea su condición, usted la sabe. Yo conozco la mía y puede ser que en este proceso yo necesite ser trasvasado. Tal vez usted necesita ser trasvasado. Aunque el proceso a veces sea doloroso, Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. ¿Amén? Por eso, hermanos, es necesario que nos dispongamos a buscar del Señor su presencia, para que esa presencia nos ayude a buscar ser mejores para Él en todo momento. Si usted abre conmigo su Biblia en Sofonías, es un libro que está en la Biblia, aunque usted no lo crea, en el Antiguo Testamento, antes de Zacarías, después de Ageo. Sofonías, en el capítulo 1, el versículo 12, dice: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales
dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. A veces cuando escuchamos la palabra castigo, entendemos simplemente que algo va a salir mal. Y sabe, los castigos no son para que algo vaya mal, los castigos son para que algo mejore. O usted castiga a su hijo cuando hizo algo malo para que le duela el cingarazo que le voy a dar o la nalgada. Bueno, en México todavía se le dan unas nalgaditas, aquí te meten al bote. Si supieran el mal que se le ha hecho a la niñez y a la juventud con estos conceptos modernos. Los castigos son para que la persona sea mejor. Los castigos son para que la persona aprenda. Es decir, yo cuando educo a mis hijos y que muchas de las veces les impuse un castigo, no era para que sufrieran o porque soy malo, para que sepan que yo mando. No, lo hacía para que ellos pudieran entender que lo que habían hecho, número 1, estaba mal, número 2, no era correcto, y número 3, se les iba a traer consecuencias. Y mi propósito era simplemente que ellos se evitaran las menos malas consecuencias posibles. Entonces, cuando Dios dice que nos va a castigar, no es como para hacernos un mal. Dice simplemente: castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado. Y aquí vemos puros hombres, a excepción de las niñas que están, ¿verdad? 3 niñas. Pero Él castigará a los hombres que se han quedado quietos y reposados en sus sedimentos. ¿Es necesario realmente esperar a que algo suceda en nuestra vida y que vengan castigos y situaciones difíciles? Que si bien el propósito del Señor es que aprendamos y crezcamos y maduremos y seamos mejores, cuando muchas de las veces la rebeldía está en nosotros, cuando nuestros sedimentos se revuelven, no hay manera de que podamos entender y comprender lo que Dios tiene para mi vida. No importa la edad que tú tengas, puedes ser un jovencito de 12, 15 años, o puedes ser un adulto de 50, 60 años. Lo que Dios desea es solamente que entendamos que no podemos quedarnos quietos. No podemos permanecer mucho tiempo en una sola situación, porque eso es anormal. Cuando como padres tenemos un bebé, pues vamos viendo su proceso. O sea, 8 días, 15 días, 1 mes, 2 meses, y empezamos a ver que el niño empieza a tener reacciones de acuerdo al tiempo que va pasando en él, ¿no? A los 6 meses empieza a gatear, cerca del año, unos caminan antes del año, otros después del año, pero 2 meses antes, 2 meses después, lo que esperamos es que el niño pues camine, y nos da gusto ver cómo va evolucionando y se va transformando de un bebé a un niñito ya grande, y vamos viendo y vamos disfrutando su cambio, su crecimiento, su madurez, su proceso. Pero sucede que llega a los 4 años y ya no creció. Pasa 1 año, 2 años y se queda en la misma estatura. ¿Qué padre se queda tranquilo? Porque muchas de las veces hoy, yo tengo hijos de 21 años ya,